A ver, ¿qué no te para? Está fresquísimo hoy. A ver, ¿qué hay de nuevo? Community. ¿No es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Moderation. Automod. Vale. Oh, esto está bien. Followers mode only off. Ya está. Vamos allá. Venga, va. ¿Qué le queda? Que enchufen ya, ¿no? La fusión va bientôt de comenzar. Eso no sé si era francés o era portugués. Konnichiwa, Aleko, Arigato, Welcome. O Pikachu, Pokémon Foquitos. Esto creo que debe ser japonés o coreano. Uy, esto sí que... Esto no sé si es japonés o coreano. Esto debe ser coreano. Esto debe ser... coreano... fresquísimo. The show will begin shortly. Lo que viene siendo que el show va a empezar. Shortly no es cortito, es dentro de poco. Obviously. El show comenzará en breve, esto no lo he entendido. A ver qué nos presentan. Cabrones. Va a estar interesante. The show begins in Kurze. La fusión va bientôt comenzar. No hay tantos idiomas, Pensaba que iban a traducirlo más idiomas. De hecho, los subtítulos no me deja ponerlos en español. Solo me dejan en inglés. O quitados o en inglés. No me deja ponerlo en modo auto. 1080p, 60 fps. Perfecto. Listos. Vamos allá, Esto debe ser... ¿Qué queda? Ya está. Le tengo que enchufar ya. Tienen que enchufar ya. Desde Blizzard. ¿Qué esperamos hoy? A ver. Apuestas. Nuevo WoW. Nuevo
Hearthstones. ¿Qué esperamos? Bueno, esto es la ceremonia de apertura. Aquí supongo que habrá un conciertito. Concierto rock. Desfile de disfraces. Venga, va, ya vamos. No me traduzca Music Place, que no escucho nada. Guapísimo el escenario, chaval. 5. Esto es directo, ¿eh? Ahí estamos. Overwatch. Diablo. Hearthstones. Ese no sé cuál es. Un juego de PvP molaría, tío. ¿Qué es eso? ¿World of Warcraft? ¿Eso? Ah, debe ser Overwatch. Sí, Overwatch. ¿Diablo? Curradísima la intro, ¿eh? Game on. This is Blizzcon 2023. Please welcome the president of Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. Mike Ibarra. Este tiene nombre muy británico, muy inglés. Ibarra. Let's go! Let's fucking go. How's everybody doing? Oh man. Not bad. Not you bad. know, this is the best gaming community in the world, hands down. La mejor comunidad de down. gaming del mundo. Thank Bueno. you. Wow. Hello, BlizzCon. You know, it is so good to be back in person finally. Sí, lo es. All of us. I love you too. All of us. Te At quiero, Blizzard dice. have missed this so much. 4 years. It's been 4 years. You know what I say to that? That's too Es- damn long. La última vez fue hace 4 años de la Where's our Blizzcon. heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Overwatch, Defenders of Santuario. Azeroth? Azeroth. And gamers everywhere. Welcome. Están animando a todos. Son Blizzard maniáticos. Blizzard. Fricazos de Blizzard, como si fuese un Apple. But to share Los it in fricazos person de with Apple. all of you, Lo mismo. and to hear your stories. It cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us, and we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being Ponemos here. esfuerzo y entusiasmo en todo lo que hacemos. Gracias por estar ahí, dice. No te jode con la monetización que We have tienen. tens of como para no poner thousands of esfuerzo. you here in Anaheim, California today. And we hope California you están. enjoy the immersive experience we've created here at the show. Está en We California. also have millions of people watching Experiencia right inmersiva. now on stream. BlizzCon, Millones mirando watching el stream on live en la Blizzcon. Ayúdame a hacer bienvenida a todo el mundo del mundo. Hombre, estamos todo el mundo mirándolo. Obviamente, ¿no? whether you're a hardcore or a casual gamer, or Casual it's been gamer a while since you o picked up hardcore. one of our games, we're here to show you the Blizzard we are today. And the Están Blizzard aquí we para are enseñarnos becoming. el Blizzard que tenemos hoy y el Blizzard que viene. O sea que van a haber cambios. Agárrate los machos. Todo sobre nosotros.
Somos devotos de apoyar esta maravillosa comunidad. Todos de nosotros. Todos estamos unidos en compartir nuestro amor por el gaming. Esto parece que lo ha escrito ChatGPT, ¿eh? We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that trae span gente junta. languages and generations. Es normal, trae gente junta porque We all es have más that antiguo que one la story, que that incredible play que of the mear de game, pie. that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. Venga, a ver si tocas I know. el juego de cartas. Que no quiero que Hearthstone desaparezca. I know many of us ¿Qué opináis vosotros? have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to Amigos que support hemos us conocido during jugando en difficult estos times. juegos y que ahora están aquí con That's certainly been true nosotros for me. celebrando la Thanks to my vida real. experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm Gracias a Blizzard que ha estado jugando durante los últimos 25 años. La verdad es que debe molar trabajar en Blizzard, ¿eh? Nick, Scoodles, Currando haciendo and of juegos, course Billy and las Caleb pruebas, put up with my raid wipes all through jugar lo más nuevo. Tienes I que jugar always sin know parar no porque matter tienes que what is testear going on in cosas. real life, they will be there. En cualquier fase debe No matter molar, ¿eh? what game we're playing. These friends are a ¿A qué curráis constant I vosotros? can always Yo rely on. soy diseñador de experiencia de usuario. And I know many of you share that Así que feeling. yo podría encajar BlizzCon truly diseñando alguna is interface about all of mejor. us, Porque, as macho, players, no le as pone mucho esfuerzo, ¿eh? equals, as friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers to experience our worlds, and create characters and Bueno. stories more players can relate to, the Blizzard community grows. And more Dicen que ponen más experiencia. Cuanto más experiencia ganan en los juegos, más comunidad, más crece la comunidad. Obviamente. And in everything we do, we are in service to you. O sea que todo lo que hacen está en servicio con nosotros. Como que nos escuchan todas nuestras plegarias y las aplican a los juegos. No sé si es verdad o no. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds Que we pertenecen a build, todos nosotros. but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what inspires us the most. La conexión con nosotros es lo que más les inspira a ellos. Recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Blizzard se une a la familia Xbox, lo que significa Both Blizzard and Xbox que believe that gaming Microsoft is a unifier. posiblemente haya comprado Blizzard al final. In any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, Creemos que el juego artists, está and unificado. storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. Que todo está unificado con desarrolladores, creadores de historias y toda la pesca. Y que si todo está unificado, todo funciona mejor. Pues como sea con el crossover de Diablo 4, que va como el orto. Our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Ojo, el CEO de Microsoft Gaming entra en el escenario de Blizzard. A que suelta el pelotazo de que los han comprado. Y lo tienes, el CEO. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. Dice que su primer BlizzCon And it's de siempre. great to feel the energy in the room. No te jode, You si are lo acabas the de comprar. reason we make games. Your love for these games truly is inspiring. Dice que nosotros somos la razón de que ellos hagan juegos y que somos la inspiración de ellos. Me suena lo mismo que lo que ha dicho el otro. Ah, dice que juega a Diablo con sus amigos. La verdad es que Diablo, cuando empiezas a jugar con gente, mola mucho. Ayer me hice un boss mundo abierto. Me metió 2 palos, me mató 2 veces. Aguantando como un campeón cara a cara.
A ver qué dice. Many of you here today have been a part of that journey. Está alabando a toda la gente, está alabando a Diablo, está alabando It propelled el the trabajo de action Blizzard. RPG genre forward. A ver qué va a pasar con StarCraft Diablo. StarCraft también. ¿StarCraft sigue vivo? spawned the Yo foundation lo of seguí. what esports would eventually become. And with StarCraft 2, Es oficial, it's a ¿verdad, major Gaikos? catalyst Ya lo in sabía yo. evolution Es of que este tío no games pintaba as nada aquí live si no lo era. entertainment. World of Warcraft World of Warcraft. Creo que van a hacer algo guapo con World of Warcraft. changed not only how people Arcaico, no te voy a decir nada, porque el fin de va a ser largo. Pero mañana va a ser interesante, ¿eh? Básicamente lo que está diciendo es... Están diciendo qué guay son todos los juegos de Blizzard. Supongo que lo siguiente que hará será decir... Vamos a hacerlo cross-platform, tanto en Windows como en la Xbox, como en todas estas plataformas, y poder jugar cross-platform. Cross-platform. ¿Ves? Xbox. Puede... La verdad es que el toque de Microsoft no creo que sea malo para Blizzard. Yo creo que puede hacer cosas guapas, ¿eh? Porque si te fijas los juegos que tiene Microsoft, como por ejemplo el Sea of Thieves, está súper bien parido. Es súper innovador, es muy chulo, muy divertido. Pero le falta la experiencia que tiene Blizzard. Y si lo mezclas los dos, creo que pueden quedar cosas muy chulas, ¿eh? It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox. And I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to Blizzcon 2023. Having seen what's in Está store como for representante players, del equipo I can de say that the Xbox. future of Blizzard is brighter than ever. El futuro de Blizzard es más brillante que nunca. Esperemos que sí. A ver qué tal. Y tenemos mucho que mirar en el futuro. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception and have a great time at Blizzcon. Thank you. De nada, hombre. Ya has hecho tu cameo. Tu primer cameo. En toda la Blizzcon. En 25 años. You know, part of A ver. what makes this such an exciting time for Blizzard is Dime, that Mike. we've never been more empowered, free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we Nunca are hemos today. estado más enfocados en hacer lo que hace auténtico a Blizzard. Vamos a queremos cerrar este capítulo con Blizzard con vosotros. Porque nos lo tomamos responsablemente porque queremos aprender, crecer y ser mejores con vosotros. Y conocer nuevos amigos. Who are returning to the Blizzcon stage to show more about the games and the worlds we all love. Before I go, La I verdad want es to take que a moment to thank our la Blizzard comunidad que ha hecho Blizzard ha sido brutal durante toda la historia. You Venga, no te pongas nervioso. ¡Ah, qué emocionado está! ¿Qué pasa? ¿Se despide? Está emocionadísimo, ¿eh? No sé por qué está emocionado. Algo va a soltar, un pelotazo. La verdad es que si lo piensas fríamente, desde la era del WoW, que yo empecé a jugar, en 2004 o algo así, o 2005. Vosotros sois los individuos más talentosos del planeta. Y conjuntamente somos capaces de construir los más legendarios juegos. Qué motivo, ¿eh? Para soportar... Da las gracias, emocionadísimo. El hombre. Ni que fuese su última noche, tío. Mike Ibarra. Tiene un buen acento, ¿eh?
On behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you. En el nombre de todo Blizzard quiero deciros gracias desde el fondo de mi corazón a todos los jugadores del pasado, del presente y del futuro. Gracias por tu pasión y por tu honestidad. Y lo más importante, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esto es lo que Blizzcon es todo. Hacer es todo lo que rodea. Viene a ser lo que dice. Venga, preséntanos algo guapo. O un concierto chulo. Bueno, venga, bienvenidos a la Blizzcon. Let's fucking go. Hearthstones. Mira, se emociona. Está jugado al Hearthstones, fijo. Nueva historia de Hearthstones. A ver. O es una intro nada más. No, es una intro. Hay más juegos ahí. Yo la verdad es que en Hearthstone lo he pasado muy bien, tío. Siempre he jugado en mi línea con el Rogue. Con la Rogue en ese caso. Pero el Hearthstone lo que pasa es que para tener buenas cartas tienes que jugar mucho, tienes que mantenerte mucho en el loop. Y a veces, si quieres jugar competitivo, tienes que bajarte los pantalones y comprar packs. Y que te salgan cartas buenas. Si no, te queda muy fuera en el loop. La verdad es que Blizzard tiene un estilo de renderizado que se siente que es un juego bien hecho. El tipo de imagen, el tipo de render, el tipo de acción, se siente que es un juego bien parido. A ver qué pueden presentarnos. Qué emocionados están los de Blizzard, Yo quiero ver el desfile de cosplays. De disfraces. Tiene que ser brutal. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Overwatch Game Director. Vale, el director de Overwatch. Nos va a hablar un poquito del shooter, a ver qué pasa. Supongo que hará un pequeño canapé, ¿no? Un pequeño resumen de todo. Hello, BlizzCon! Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown La última this vez universe into que revisaron something truly Overwatch, unique and beautiful. que es, Every single day we see la primera vez que millions of players soltaron jumping into matches, Overwatch fue en 2014. forging new friendships and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, Overwatch 2 lo soltaron en octubre del año pasado. Had more than 79 million lives saved by Baptiste and played 65 years. Está haciendo un resumen de cuánta gente se ha matado en todo ese tiempo dentro de Overwatch. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community. From the release of our Samoa map, to our celebration of Pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. Están orgullosos de la comunidad de Overwatch, desde la comunidad de X hasta la comunidad de Y. And for those that just want something a little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. En April Fools is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system, and we'll get Han into that a trabajado bit muy duro en today su and a sistema bunch competitivo more del juego. over the course of BlizzCon. And there is so much more to come. Y hay mucho más por lo que va a venir. Un par de puntos de lo que va a venir. Un par de puntos de lo que va a venir el año que viene. Así que los voy a mostrar ahora. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers.
Dion Rogers, el director de arte de Overwatch. Nada, lo introduce. A ver qué dice el director de arte de Overwatch. Yo no le da mucho a los shooters, la verdad. ¿Vosotros le dais a los shooters o no? Hello. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Está Blizzard. nervioso. Many are with Está us nervioso. today at Dice que le Blizzcon. impone la energía que hay en Creating el such an plató. incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. Una de las cosas que más le gusta sobre todas, como director de arte, es crear nuevos, You know, Overwatch is nuevos full of héroes. big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one can Overwatch tiene predict una de who las this grandes next hero is. personalidades. We haven't leaked any articles. No han We haven't filtrado ningún artículo leaked a nuevo. spray or two. And we've left zero hints, especially not in our recent Samoa map. Now, Un nuevo mapa. Tampoco han filtrado nada del nuevo mapa. Samoa Map. Van a crear un mapa nuevo inspirado en Samoa. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, Nuevo, that's my name, all right. nuevo campeón. This right Samoa. here is Gunny. Nuevo campeón, supongo que irá alineado de nuevo mapa en This Samoa. one's Cha-Cha. He's Cha-Cha. a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Un personaje nuevo. Con un mapa nuevo. Por ahora. Going so soon, I'm gonna miss ya. Y esto no significa que sea ya. Don't tell me that's it. Ha dicho que serán lanzados durante el año. A lo mejor este es de lanzamiento en la Gamescom. Got your ¿Quién sabe? back. For now. Here I come. Creo que jugué el Overwatch. Lo probé una vez. We got Lo probé una vez y jugué bastante. Bueno, bastante. No sé si fue un fin de semana, que era un free trial o algo así, lo probé. Está entretenido, es un shooter diferente. Creo que el de Valorant de Riot So was I worth the wait? es parecido a Riot, claro. Have a hell of a time. Vamos a tener un tiempo fantástico. We are gonna have a hell of a that's time. awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first Dice que introduction, Mauga ha fans have been sido asking when he may become a playable el hero. tema de un montón de historias graciosísimas durante el tiempo del desarrollo. Ma- Mauga, his name, it means mountain Por fin in tienen Samoa. un héroe de He paints Samoa. himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. Mauga. He's a cunning tactician, Significa always one montaña. step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation. with Quiere each que la gente que And with juega, Mauga, sé que hay mucha we got gente de a lot Samoa que of juega, actually. Even his se sienta tattoo was created by an representada con este amazing Samoan personaje. tattoo artist named C.E. Lufau. Mauga is super fun. Dice que Mauga es súper fun. Es súper divertido de jugar Mauga. Y muy difícil de ser pro con él. Es que los personajes así tochos, sí, puede que peguen mucho porque tienen dos ametralladoras y lo que quieras. Pero son una diana muy fácil de pegar, ¿eh? Mira el cuerpo que tiene. Ese te pones en Michigan, un sniper, y
vamos, and also how to te best utilize his acribilla abilities balas. when he joins Con un Overwatch tío tan and grande, Ceremonia. tiene que Finally, ser súper we difícil know fallar. Malga's gonna be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing Será in this divertido cuando se weekend's ponga Overwatch Cup. Let's check it out. en competiciones, en juegos competitivos. Legacy. A legacy is forever. Overwatch World Cup. All year long, teams around the world have battled, Hostia, qué bandera más rara la chasing española. glory, hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fragging like a madman! It's a five-man race. Es que hay tantos efectos por en medio y tantos saltos y tantas... Yo no me aclaro, tío. Yo solo veo líneas y colores. ¿Cómo puedes darte cuenta de dónde están las cosas, tío? Mira eso. And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. La final de And for Overwatch, the first time in el 4 campeonato years, final de we're all Overwatch together está once aquí. more, back to where it ¿Cuándo? all began. Each team can see their name on the championship trophy. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. I've missed you dearly! The Overwatch World Cup finals start now. Empiezan ahora las finales de Overwatch World Cup. Please welcome Overwatch Esports host, Zoe Schwind. Vale. Overwatch eSports Wow. host. Fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, Blizzcon? It's so great to be back here after 4 Parece un years personaje de at the Overwatch esta chica. World Cup. This event has always been Súper moderna, ¿eh? such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend we get to celebrate teams and players from around the world. Este es each finde. with their unique takes on the playstyles, their different personalities. We're going to see different metas emerge even. Este fin de semana son las It's World. just very exciting to see familiar faces, No big sabía que era este household fin de names semana la World Cup in the competitive Overwatch de scene. Overwatch. Take the stage, form those Bueno, star-studded dice que va a ser lineups. excitante, con Fearless, diferentes Super, personas de Bushway, and the diferentes likes. partes del planeta, diferentes But each year, personalidades, we diferentes also formas de get to juego. witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now, I know that all of you here in Anaheim and everyone watching at home is joining us from all over the world. As you can see, so are Les our ven desde todo el players. planeta. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that 3 managed veces thus campeón far del to mundo, stop their reign, and that is the South United Korea. States of America. That's right. I Gente tell you, it's disfrazada. not gonna be easy. It's not gonna be easy. If you watch Dice the que group stages, Estados if you watch Unidos the first game será today, luchará tough para ganar, competition que no ahead será for fácil, Team pero que lo USA. And van a if dar you todo. wanna find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 teams will seize their inaugural season title, make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course, no, you will also earn special drops all weekend long on the Player Watch Twitch channel. Now we have a lot of amazing Y lo van a Overwatch action on the retransmitir horizon en Twitch and channel. so much to play for our teams. We got over Aparte- $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our 500.000. passionate and amazing fans. ¿Cómo han juntado 500.000 dólares? ¿Para qué? Para el premio. Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch Esports history. Todos los and it would not be participantes possible without de all los of you. 43 So once equipos again, van a thank you compartir so much. el premio. Eso no he entendido mucho. Will share. So, tomorrow night, we will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions. Mañana, And you can catch all mañana of por the la matches noche,
Van a empezar mañana por la noche. Y mañana por la mañana creo que es las noticias de World of Warcraft, ¿no? Arcaicos, como hagan lo que he escuchado de spoilers en el World of Warcraft, solo te voy a decir esto. Estamos volviendo. Estamos volviendo. Solo te digo eso. Piénsalo. Les Seraphim. Les Seraphim. Es un grupo de K-pop y colaboran con Overwatch. Supongo que les habrán hecho un render. Van a subir al stage y hacer un performing mañana a las 6 p.m. Pacific. 6 p.m. Pacific es bastante tarde, ¿no? Aquí. Yo también lo veo. And next year we have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet. No puedo revelar según qué cosas todavía, pero van a venir cosas en 2024 que puede que os dé como resumen. Como directo feedback escuchamos lo que te gusta y lo escuchamos y nos enfocamos en eso. Están creando un nuevo modo PvP. Clash es como encuentro, ¿no? Nuevo modo de encuentro PvP. Tienen que conseguir conquistar 5 puntos o un máximo número de puntos. 5 puntos en el mapa o conseguir máximo de puntos. El que consigue una de las dos cosas primero es el que gana. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. El rebirth es como el renacimiento de un mapa que teníamos desaparecido, lo volvemos a revivir. Hanaoka, que se ve que es el mapa este asiático que lo habían aparcado, lo vuelven a revivir y lo van a poner en competitivo con retrabajados, sistema visual y áreas. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, metodología egipcia, brujas y universo de héroes que se convierten en villanos y villanos se convierten en héroes. Es raro para ser un shooter, ¿no? Que consigan eso. Y en 2024 van a soltar 3 personajes nuevos. 3 héroes nuevos. Y esto solamente es rascando la superficie de lo que se viene. The reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much Space Ranger more. Es el... And lastly, for the first time ever during a Blizzcon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall, el pistolero del espacio. But all of you at home, pero creo que ese ya existe. Creo que ya existe el pistolero ese.
Van a dejar jugarlo We know you'll love antes him de que la just as ceremonia much as concluya. we do. Thank you all. We'll see you in game. Gracias a todos, nos vemos en el juego. By the blood Ahí están of las the cosplay. ring, Es como se le ocurran, tío. we call thee El año que viene vamos arcaicos, las mujeres y yo. Arcaicos y yo vamos de... Arcaicos va de guerrero, yo voy de rogue y las mujeres van de alguna fresca. Ya se nos ocurrirá a alguien. Hell yeah, really? I will cry. That would be ¿Qué tal si pudieseis jugar ahora? This is awesome. Pues sí, están jugando ahora. Uy, el diablo. A ver qué van a venir con el diablo. Puedes jugar como quieras, es verdad. Puedes jugar como quieras porque es verdad que no tiene ningún path. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. El carnicero. Boy. Instantly died. They revived me. Pegan sí, a mí me pasó eso con el cofre. Me soltó el cofre ayer en toda la cara. Pero es verdad que la Season 2 es muy divertida, la Season de la sangre. Una vez que juega la Season de la sangre ya no quiere volver al servidor normal. Es muy divertido. Ayer ya estuve trapicheando en la misión, la sangre, estuve trapicheando todos algunos poderes y tal. Y ya está mi amiga Lilith, mi amiga. Es verdad. ¿Se puede acariciar perros? ¿Cómo se hace eso? Quiero acariciar un perrito. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Manager de Diablo. Nos metemos en camisa de 11 varas. Rod Ferguson, manager de Diablo. Pues sí. Cuéntanos algo guapo, venga. This feels amazing. So glad you're here, and I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have. And what an exciting year. Sí, todo el mundo alaba a la comunidad. Debe ser un guión. Pero es que hasta los de Apple hacen lo mismo. Alaban a todo el que tiene Apple, a usuario, a Apple y toda esta pesca. Vale. Le encantan los tatuajes de Diablo. Ver intros como esta le hace sentirse muy orgulloso. 1000 personas han... Hostias, qué guay. 1000 personas se han tatuado tatuajes de Diablo. Tu arcaico no tienes de Diablo, solo tienes de World of Warcraft, ¿no? Hungry for even more experiences in that dark gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate La comunidad de Diablo es tan hambrienta. People who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Yo no tengo ni un tatuaje ni una puntita. Tirarle en el brazo, es verdad. Es verdad que me lo enseñaste, tío. Qué animal. Vale. Remasterizado Diablo 2. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. Diablo Inmortal lo ha petado en cuanto a móviles y consolas. Sí, ese también creo que lo he visto. Y la espada de Arthas, ¿no? Y Diablo 4. En este sí que lo han petado. It was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history, and it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far. 1.5 billones de horas jugadas en total todos juntos, todos los jugadores. Billions no, billions.
We're over 14,000 words long because that is how much 400 influenced and will continue to influence 14.000 palabras ha sido la expansión. Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. Venga. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's two production directors. They help lead the teams who are building everything we do today. Va a presentar dos directores de producción de Diablo 4. Dice, coge tu personaje y prepárate para lo que viene. Tiffany Watt y Chris Wilson, directores de producción. Production Director. Dos directores de producción. Hola, ¿qué tal? Last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. El lanzamiento fue increíble, dice. Highlight some of the player feedback that's in Qué Season of Blood guapa esa today. chaqueta, chaval. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've Quieren- given you a couple this season. One now and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level O sea, van a meter 55 más to 100. actividades en el That will juego. also see the return of our Van a kind meter bros, lo que es but el, lovable and rewarding friend Duriel. la escala de You can go jefes. after for Uber Uniques that everybody's been, you know, Van a sought meter out este this mes season la for. escala de jefes And y el with mes those que new viene bosses, otra dropping both actividad. Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season Lo han rebalanceado para que pudiese subir del nivel más rápido un 40%. Que no sé si lo he pillado yo eso, porque voy a paso tortuga. Of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. Claro, tienes que The more conseguir challenging the fight, el the better the loot. máximo nivel There's para still lots of work to be tener done with reworking ese loot o ese, It's one of our highest priorities. But ese this, drop along with y poder upgrades to subir some of our de unique experiencia items, al, great lo que first step. dicen. Pero tienes que llegar al level cap para que te lo den. Now let's talk about quality of life. Here's Quality the of few life. improvements that came directly from you. Mejoras que han venido de nuestra parte. Season to season and from the Eternal Realm. Vale. Todos los premios de renombre se pasan de sesión a sesión. So you can create even more characters Me han puesto and try más, different builds. más espacios para A personajes. targeting dummy has been added to Kyovashad, and you can test- Han puesto so you can un, test those builds un before you run into the muñeco butcher. para que puedas practicar las Searching and builds. filtering your stash is now possible, and your stash is now Filtrar available in every town in y Sanctuary. buscar y filtrar dentro del cofre. World Ahora es bosses posible. appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. Jefes de mundo ahora son dos And we've veces. also freed up some inventory space. Aparecen dos veces más rápido. O sea que pueden morir dos veces más rápido. Even more room for those Uber uniques. Hay su propia. Las gemas y sus cosas tienen su propia bolsa. But we're not done with Season of Blood yet. Pero que todavía no han acabado con la sesión de la sangre. Van a añadir 5 únicos anillos. Van a añadir 5 tipos de anillos diferentes. Supongo que será cada uno para una clase. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. El ocultista podrá mostrarte los afijos antes de que los puedas asignar para que no los pierdas. El 5 de diciembre una actividad nueva de Endgame. Slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the vampire lord. Se ve que es como un boss, como un boss que si sobrevives Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Eso lo he perdido. Not only here, but in Sanctuary as well. Me he perdido esa First ever holiday event, frase. Midwinter Blight,
starts on December 12th. En el 12 de diciembre empieza Midwinter Blight. O sea, una subexpansión de... Transform the fractured peaks into a winter terrorland. Qué And it'll guapo, bring a tío. whole new meaning to the word El 12 de sleigh diciembre ride. convierte el mapa en invierno, con And be nieve y sure toda la to keep your pesca, eyes peeled for a mysterious en el red servidor glow de... Nothing is as terrifying as Chris's puns, De la but sesión I de will la sangre. be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. En la sesión 3 Creating a whole new habrá type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary can listado compete for de, their class ranking against de their friends, posiciones. their clan, or anyone in the world. Watch out, Mikey El- Barra. I am coming for you. La tabla At the clasificatoria end of del each guante week, le llaman. The heroes with the highest rank will be added to the seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. Los más altos de la tabla podrán participar en un And while the live reto game is our super number chungo. one priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Eso será para la Season 3. En la Season 3 It's habrá super cosas early, chulas. but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Nos vamos a meter en algo más oscuro mientras se consume el santuario. Estamos con las cinemáticas de locos. ¿Qué está pasando aquí? You abdicated your choice to Tú this has abdicado tu elección. and with every step she takes, Con cada paso que ella coge, yo crezco. there will be no salvation in the light. No habrá salvación en la luz. ¡Guau! ¡Qué flipada! El barco... Oh, Vessel of Hatred. El barco del odio. Así son tres. Is Diablo 4's first expansion. La primera expansión, chaval. El barco del odio es una This campaign expansión. will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. The lush jungles known to outsiders as Torajan, but known by the locals as Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, Nueva new región. evils to vanquish, and of course, a Nuevos- completely new class never seen before in Una the nueva Diablo clase. universe. Va a salir una nueva clase, nueva región, nuevos monstruos, nueva historia. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this Se summer. lo sacan al final del Now, año que before viene. we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the pelotazo, Diablo 4 experience for years to come. We Joder. couldn't be more excited about our future, and we hope Como that you sigan are sacando too. cosas así, Our team no me has das put in tiempo a para lot of jugar a hard otros work, juegos, tío. And we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion. Mañana hacen un deeper campfire dive que on es some como of una the especie upcoming de game hoguera changes, and en la we'll que also se have reunirán special con Q&A todos y sessions empezarán a as hablar well. de todo lo que se So viene. enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Molaría estar ahí, la verdad, en California. Pero los tickets de la entrada estaban carísimos, creo que costaban $299. Los normales, los VIP 800 o algo así. World of Warcraft. Ah, no, resumen de todos. Es que me emociono, tío. Tengo ganas de ver cómo arreglan World of Warcraft. Porque es un juego muy viejo. Tienen que hacerle algo para que vuelva a estar a tope. Aún así, toda la gente juega, pero un buen refresco visual lo dejaría a tono, ¿eh? Y un poco de... Un poco de refresco de acción y visión y visualización. Quedaría muy guapo. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my night elf mohawk. See, there's no such
Me acuerdo de este anuncio de Mr. T. Qué bueno, tío. Mira, Nueva York. Leroy Jenkins. Qué bueno, tío. Lo del Leroy Jenkins me meaba de la risa la primera vez que lo vi, tío. Tral. Qué bueno, tío. Por Azeroth. For the Horde. Por la Horda, vamos. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Hunt. Manager general de Warcraft. O sea que este es el de estrategia. A ver qué nos saca. Porque el Warcraft también mola mucho como juego de estrategia. Creo que fue un fracaso el juego de estrategia. Venga, habla, piñata, perfecta. Todos si el juego no diese peste como da juego. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So venga, va, enséñanos cosas frescas. Clap, 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 clap. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans 30 años tiene el Warcraft, chaval. 30 años. No puede ser. Puede ser. Yo jugaba al Warcraft 1. Y ahora tengo 45. ¿Y jugaba con 15? No way. Madre mía. Blizzard ha existido siempre. He jugado Warcraft 1 un montón. Pero cuando yo jugaba no había los héroes, eso sí. Han sido siempre los héroes. Creo que han sido... No han sido Warcraft 1. A ver. Hoy es un gran día para Warcraft. A ver qué nos muestra. Este es un nuevo día para un nuevo episodio que nos lleva a un nuevo capítulo. A ver. Un nuevo día para un nuevo episodio. Qué buenos. Dios, se me pone la piel de gallina. Qué fanáticos, tío. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. ¡Qué bien! Algo ha pasado con Hearthstone. Humans and orcs getting together, showing off their collections and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Warcraft Rumble, chaval. Esto debe ser un Teamfight Tactics, ¿no? Me too. Which puts Teamfight the battlefields Tactics. and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Let's go. Que me ahogo. Vamos. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Claro que sí, coño. Almost 20 years ago, Hace 20 años jugábamos. online communities and reimagined the enduring entertainment. Tipo Clash Royale. Eso no me gusta, tío. The very first Blizzcon was introduced our ¿Está chulo o qué? expansion. So it's only fitting that we're here today. No sé si me gusta más un Clash Royale o un PvE. No sé si me gusta más un Clash Royale o un Teamfight Tactics, ¿eh? A mí el tipo Auto Chess me mola también. Azeroth is a home we can always escape to.
a home that is always waiting for us. Azeroth es un sitio que siempre podemos escaparnos. Mira, mira la elfa. But it is all of you who bring it to life. Mira la elfa. You are the heartbeat of the brand new adventures that are Bueno, un about to Clash Royale tipo PvE y PvP para móvil. ¿Pero es online o es offline? ¿O se puede jugar en los dos? El Clash Royale. Porque estaría muy bien un Clash Royale de Warcraft offline. A ver qué nos cuenta la lead designer de Hearthstones. A ver qué pasa con Hearthstones. Espero que no muera Hearthstones. Hearthstone me mola bastante. Jugaba bastante a Hearthstones. Así de chill out. Cuéntame. Hello, BlizzCon. Hola, BlizzCon. BlizzCon. Acento cerrado, ¿eh? Well, I have a pretty good view from up here. Tengo buena vista desde It's aquí. really nice to see you all. Es muy... Estoy encantada de veros a todos. Estamos... Soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. Celebramos el 10º aniversario de Hearthstones. Espero que hayáis hecho algo. Un Clash Royale con PvE matando los bosses míticos del WoW y por mapas. Y aparte tiene PvP. ¡Hostias! Suena divertido, tío. Suena muy divertido entonces. Vamos a reunirnos con amigos en peleas. O te puedes escuchar 10 horas de la versión de no sé qué canciones. Sí, la verdad es que mientras juegas a Hearthstone puedes escuchar lo que quieras. 10º aniversario el próximo marzo. Pero tengo mucho que disfrutar primero antes de esa fecha. Así que vamos a enseñaros lo que está por llegar. Siguiente expansión. Showdown de los Badlands. Sí, está enfocado al Far West, al lejano oeste. Creo que no va a tener mucho punch. Si no cambian el sistema de juegos. Tiene mucho modo de juego el Hearthstone, pero esta expansión no sé si va a cambiar algún tipo de juego. Vamos a ver la intro. Qué maravilla, Blizzard, ¿eh? Cómo trabaja los gráficos, tío. Pues lo probaré, arcaicos, tío. Lo probaré. No tenía ni idea de que lo habían lanzado, tío. Como trabajo de 9 a 5, me ha pillado hoy la Blizzcon, me ha pillado contrapié. Nuevas cartas. Vale, será un pack como el pack de Murlocs o el pack de robots o el pack de los 1000 tipos de packs. En este habrán cartas de forasteros o del oeste. Me imagino yo que habrá cartas que podrás hacer cosas diferentes. A lo mejor un nuevo sistema, una nueva mecánica. I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. El bigote por encima de la bandana. Qué bueno. ¿Ves? Battlecry. Qué bonita, Battlecry Immunity. Battlecry Treasure. Tesoro. Sí. Creo que hay pocas. A lo mejor meten un par de mecánicas nuevas, pero serán un pack de nuevas cartas para todas las clases. Tiene que ser complicado mejorar un juego de cartas, ¿eh? Muy maduro como este. 10 años tiene ya. They'll work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Singleton decks ¿Cómo te enteraste are de eso, returning arcaicos? ¿Que lo estrenaban anoche? with cards like Reno Lone Ranger, No pusieron nada en Twitter. Hearthstone's first ever neutral hero card.
We'll talk more about him at the What's Next panel Un nuevo later héroe de today, carta where we'll neutral. also be revealing a motherload of exciting new cards. You can Un get your montón hands de on nuevas them cartas and more nuevas. when Showdown in the Badlands releases on November 14th. O sea, lo lanzan el 14 de noviembre. Yo pensaba que lo van a lanzar en marzo del año que viene. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards on top of 5 sets that are already Se in the equivocaron en standard Blizzard. rotation. No te creo. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce A ver. catch-up packs. Catch-up packs. Dice, saben que es muy difícil para alguien nuevo que se ponga al corriente de todo. Qué máquina. Y van a lanzar catch-up packs. En este pack de un single catch-up pack puedes coger 50 cartas en vez de 5 como vienen en cada pack. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play in construction. Y serán todas relacionadas con los últimos 5 años. Packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few. Para todos los que estáis viendo en remoto o estáis allí, si os logueáis o las compráis a través de la Blizzcon, estos packs, claro, en vez de darte 5 cartas por pack, te van a dar 50 cartas por pack. A ver qué cuestan esos packs también. Dice que con unos cuantos packs te juntas con cientos de cartas desde hace 5 años. Y los van a lanzar el 14 de noviembre. Bueno, básicamente compra este nuevo pack de cartas super gigante. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. Vale, sacaron Battlegrounds en la última Blizzcon. Y era una forma divertida de jugar en la taberna. Pero ahora van a lanzar un nuevo modo. Les ha inspirado un nuevo modo. A ver. O sea, jugar solo en el lobby contra otra gente mola. Pero ¿qué tal si pudieses jugar con tus amigos de forma cooperativa contra otros equipos? A lo mejor nos juntamos 2, 3 y jugamos en la misma parte del tablero contra otros. En plan... en plan Warhammer con los muñecos, que puedes juntarte 2, 3 en un tablero y jugar contra un equipo, pues igual con las cartas. Podemos hacer grupos y podemos hacer equipos para jugar contra otros equipos en el mismo tablero. Eso está muy bien. Coge un amigo o encuentra uno nuevo porque puedes. Ah, pues se puede jugar en la... Tenemos que ir a Blizzcon. Se puede jugar ya en la demo área del Hearthstone. Se puede probar ya allí. Esto puede estar entretenido. Claro, ya no juegas solo, juegas con alguien más. Os juntáis en grupo y jugáis en un mismo lado del tablero contra otra gente al otro lado del tablero que deben ser también amigos. Eso está bastante interesante, la verdad. Yo tengo unas cuantas preguntas. Si lo haces a distancia, ¿cómo te comunicas con tu amigo? ¿Tendrás que abrirte un canal de chat aparte? ¿Tendrá chat dentro del juego? Si hace 4 años que perdiste el contacto o más,
vuelve a ponerte el contacto y siéntate al lado de fuego en la taberna. Sí, es una forma de reavivar un poco el Hearthstones. Habrá que verlo cómo funciona. Tengo mis dudas. Vale, este es el MOBA, ¿no? Totalmente de acuerdo, arcaicos, tío. Un Battle Chest sería súper divertido. De hecho, si juego al Teamfight Tactics es para evitar las movidas del League of Legends. Porque League of Legends en sí mola mucho, ¿vale? Pero si no te juntas con 4 amigos, que seáis 5, hablando, coordinando un poco la partida, se hace muy difícil. Te tienen que tocar 5 cracks, si no lo pasas puta. Entonces, Teamfight Tactics, tablero. Vas juntando tu estrategia, juntas personajes, los hace más grandes, juegas contra el enemigo, más divertido. Si lo hiciesen, creo que estaría muy guapo también, de verdad. Y este MOBA, a ver qué le van a hacer. No sé si lo van a cambiar o van a hacer algo nuevo. Please welcome, from Warcraft Rumble, executive producer Vic Seraph. Warcraft Rumble. Warcraft Rumble. ¿Pero qué leches es esto? You gotta love Onyxia. She didn't even use deep breath there. Hello, Blizzcon. Todos entran con un icebreaker. Una bromita para relajarse. Nuevo Warcraft game. Y lo vas a poder llevar contigo. Ah, ese es el que está jugando, ¿no? Sí. Warcraft Rumble is an action strategy game. Action strategy game. Juego de acción de estrategia con campañas dinámicas PvP. Luego me lo bajo. Jaina comandando un grupo de Warlocks. o los orcos llevando un grupo de pollos enfadados. Bestias, no muertos, orcos y la roca negra. Arcaicos, tú juegas a este, dices ya. ¿Con quién juegas tú? Yo me imagino que juegas con los orcos o con la roca negra. Cada boss tiene sus mecánicas especiales. Nuestro objetivo es darte alianza con Tyrion el Paladín. Dice que nuestro objetivo es darte toda la experiencia Warcraft tira pompa cura, una pasada. Es que los paladines son de risa, ¿eh? Hay mazmorras también. Y raids. Pero es de móvil, ¿no? ¿Cómo se hacen las raids con móvil? ¿Pero juegas solo o juegas con más gente en la raid? Vamos a ver la intro. ¡Hostia, qué chulo!
Pinta muy divertido, ¿eh? Mierda, me voy a tener que comprar un móvil más grande. Buenísimo, tío. Y está para iPhone y para Android. Qué chulo se ve, tío. Vale, también tiene Ranked. O sea, subes en posición de Ranked. Like. Lo está jugando también Chris. En Android. Claro, ella tiene el móvil chino, ¿no? El Xiaomi. Y yo en iPhone. Qué bien, tío. Dice, no puedo esperar para jugar. Dice que está disponible para... Dice, no puede esperar para jugar y que está disponible para descargar right now. Ahora. Descargarlo ya. Les está incitando a que tiren el wifi abajo, tirando el internet para que se lo bajen todos. ¿Eureka es la Will? ¿La Bill? ¿La Will? ¿O Eureka que me meta? Me imagino que la Guild. Me meteré. 70 bosses. Y que van a meter una campaña extra con una dificultad superior que han cocinado ellos mismos. Tienen mapas con verticalidad, puntos de control, puzzles. Cada mapa tiene una forma de solucionar el puzzle, pero la forma la defines tú. 25 bosses llevas. Qué bestia, tío. Arcaicos, tú deberías trabajar en Blizzard, tío. Tú tienes que dar unos feedbacks brutales. Dice que te puedes, justamente acabas de decir que te puedes unir a una guild, a un clan y jugar con tus amigos. Me gusta que haga estas cosas, me gusta Blizzard que haga estas cosas así. Porque al final toda la nube de Blizzard es increíble. Súper divertido. Season 1 of Warcraft Rumble is live, and the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself, Sylvanas. La Season 1 ya está en vivo y la Season 2 va a ser Sylvanas. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends, and that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Las raids con amigos. Es una... Vale, va a entrar alguien para hablar de las raids. Now, Blizzcon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game le he dicho a todo el mundo que ellos aman de jugar juegos de estrategia, como jugaban hace 30 años. Y está hecho por gente que trabajó los juegos de estrategia hace 30 años. Entonces está con la estrategia en mente. Disfruta el caos y nos vemos en el juego, dice. Please welcome Executive Producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Vamos a hablar ahora. Ejecutivo productor de World of Warcraft. ¡Hostia, que viene disfrazada! ¡No jodas! Wow,
¿Que viene de Jaina? Blizzcon. ¡Viene de Jaina! Espérate. Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight Brutal. releases Se le enseña a la mujer que la tengo detrás. Yeah. Quiero decir, detrás en el sofá, no detrás mío. Detrás me pongo yo. Dime. A ver, ¿qué dices? Holly, dime, cuéntame cosas. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the story. Casi 2 décadas, 20 años, jugadores de todo el mundo. Thrall, Gina, Silvana, Sartas y Thrall. Historias. Juntos nos hemos metido en el portal de Outlands. hemos clavado esa espada en todo el mundo. A ver si han metido algo. Dicen que han cambiado algo. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. Dice que se han juntado los del Classic y del moderno y han creado acción en el World of Warcraft. Es un perfecto momento para cerrar episodios y abrir nuevos. Y sobre todo darle amor a los que juegan a World of Warcraft en first place, en primera posición, en primer lugar. Mientras Classic nació en nuestras comunidades, por supuesto. Claro, han soltado este año Classic Hardcore, es las comunidades que lo ha petado. Solamente una vida, si mueres, le estás listo. Si mueres, dice, tienes que reemplazar el teclado. Seguramente lo destroces. Hombre, a level bajo no, pero si mueres a level 52... Es que debe quemar, ¿eh? El equipo está planeando una nueva forma de jugar el hardcore el año que viene. Van a soltar el parche de Lich King en el Classic. Han escuchado nuestro feedback para ver dónde van a ir después, el siguiente. Dice que han enviado un montón de formularios, surveys. Cataclismo viene al Classic. Te suicidaste al 38 porque te acababa la cuota y no querías pagar más. Y tenías el personaje vivo, al final me iba a calentar. Sí, es cierto. Si tenías el personaje vivo es como lo tengo vivo en el Classic, en el Hardcore y no puedo morir y quiero... A ver. Dice que han aplicado en el Cataclismo clásico el feedback de nuestra parte. Esto debe ser un... Esto debe ser unas cinemáticas. Porque como sean los gráficos del Cataclismo clásico, me meto mañana. Esos son los gráficos que necesita el WoW hoy en día. Da igual que sean un poco poligonales. Mira que bien se ve. No tiene estos gráficos hoy en día, ni estos efectos. Chulísimo los gnomos, tío. Los trolls. Es verdad que tenía clases de lobos.
La alianza tenía los lobos. Yo tenía un troll rogue. ¿Cómo me lo pasaba? Un goblin rogue. Goblin. Tuve un orco cazador. Un orco guerrero. Un no muerto rogue. Un goblin rogue. Y no sé si me hice una alianza porque tuve un amigo que jugaba en la alianza y por no dejarlo solo. Las cinemáticas molan, tío. Si fuese así el render del juego, pagaría otra vez cuota, ¿eh? Hablando de cuota, quiero ver si se confirma un spoiler. No te voy a decir nada, arcaicos, no te lo voy a decir. Guau, qué guapo, tío. No me acordaba de este. De Cataclysm. Cataclysm Classic. No debe ser muy complicado meter parches al... O sea, expansiones en el vanilla, ¿no? No debe ser complicado. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. Pues te vas a reír. Yo creo que no jugué Cataclismo. All right. Now, Creo que yo no lo jugué. over the past 4 years of Classic, we've watched you master the Cuartos de España en esta and we've expansión. loved it. ¡Qué animal! So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor. Por With right. a seasonal note and a dash of discovery. Season of Discovery is La a sesión de vanilla wow World of with a Warcraft, spicy twist. sesión del You're going to discover new secrets, descubrimiento. scour the world, and find class-altering abilities. Cambia las habilidades del Have you ever Classic. wondered what it might be like to be a tanking warlock? No, cambian las clases, Take on the role alteran of las a mage clases. healer? Las habilidades de las Season of clases. Discovery, man. Dice, ¿te imaginas un Warlock tanqueando? ¿O teniendo ataques con espada? ¿O un mago teniendo ataques con venenos? Level 25 endgame. ¡Qué gracia! You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, Nuevo more. endgame de 10 jugadores. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will Y go. cuando subes 10 niveles más, encuentras más end content, contenido final del juego. O sea que ahora están mezclando ya habilidades dentro de clases. Imagínate que llegó el rogue y tiró bolas de fuego. Just a little intrigued about what exactly a warlock tank can do? Go check it out. ¿Qué me estás container? For Cada all of cosa en you su sitio, watching ¿no? online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together. No tardaré mucho en jugarlo porque queremos que descubras todas WoW Classic Season of estas Discovery novedades launches en in a un few servidor short de testeo on November 30th. y lo lanzan el 9 de noviembre. No, 30 de noviembre. El 30 de noviembre lanzan los servidores de prueba para que puedas jugar esta expansión y probarla. Cataclysm, don't miss the classic panel this afternoon. All right, now it's Esta mujer es una time to veterana, talk ¿eh? to my Dragon Riders. Esta ha crecido con... Vale, vamos a ver. Cambios en el Dragonflight. Team remains committed to
giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between. We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come Quieren que back to Azeroth se no sienta matter vivo how you play. y que no importe Our cómo next juegas. major update, Guardians of the Dream, La siguiente actualización, Guardianes del Sueño, también se va a lanzar los siguientes días. shout out to my elves. It is En 5 finally días se our lanza. time. Yo jugué la expansión 1 week later, season 3 will start with de the last Dragon. raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final Más de lo showdown mismo. with Farak and defend our new world tree. Dragonflight, más de lo But mismo. fear not, Está bien volar en dragón, that's not the end of our time in the Dragon pero Isles. no tiene There's a nada lot que more to come enganche in que digas, Dragonflight that will serve Dios, as both qué the vicio. epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are Estamos changing our evolucionando, approach to estamos this cambiando big, nuestro beautiful game, acercamiento how we a look este ahead to precioso new juego chapters. y cómo se mira en el futuro, cómo se ve los siguientes episodios en el futuro. Tiempo para nueva One that has aventura. grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. Tío, me entero For más veteran players, the de last lo que 20 escucho que de los years have led subtítulos. us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. Para vosotros que está por uniros, ahora es el Talk momento. about the first step in this journey. Vamos a hablar del primer paso en esta jornada. ¿Cuál es el primer paso? Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. Chris Metzen, el creador del universo Warcraft. Darle la bienvenida. Este hombre es el que ha creado el universo Warcraft. Estará emocionadísimo. Ejecutivo, creativo, director del universo Warcraft. Chris Metzen. Vamos a ver que no te para. Míralo. Qué máquina. What up, Blizzcon? Holy smokes! Horde, where you at? Sí, parece un orco, tío. Este empezó haciendo Alliance, dice. BlizzCon as one! Joder, si parece un orco el tío este. Este yo creo que fue el que creó la raza de los orcos primero, la horda primero y luego la alianza. Está emocionado. It has been a long, strange trip to get back to this spot. I tell you Un that. largo, extraño retorno para llegar hasta este punto. Back under the hood of World of Warcraft. ¿Ves? It has reminded me of a few things. One, Pero solo se la da en inglés. I love Warcraft. Dice cosas que recordar. 1. Amo Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. Echa de menos ese And trabajo. number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family. Se siente genial. El tercer punto, se siente genial de volver y sentirse parte de esta familia. As Holly said a bit ago, Troll. next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. El año que viene es el 30 aniversario. ¿30? ¿30 ha dicho? ¿O 20? Voy a dejar puesto, ¿vale? Os quiero. So given that, what was that? Doesn't matter. 30 aniversario de Warcraft, no de World of Warcraft. We started thinking, so what next? Y hemos empezado a pensar qué es lo siguiente. What expansion hook? ¿Qué expansión engancha? ¿Engancha o Such a historic encaja? occasion. Para hacer una... We started thinking about ¿Qué expansión encaja para una fecha tan good old histórica? days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Una de las... Started thinking about some of the Empezaron a newer pensar una de ideas las that ideas played out more míticas recently, cuando but still in empezaron a way Warcraft, cómo podrían feel a encajarla. little unresolved.
Pero dicen que si lo ponen ahora parecería un poco sin resolución, sin resolver. En una mezcla de todas esas ideas, en particular, What the hell has Magni actually been babbling about all these years? ¿En qué puñetas está Magni luchando realmente? Magni, el ingeniero mecánico Nomo. Magni. ¿Está trabajando en algo bueno o en algo oscuro? Magni. En el horizonte. ¿Será eventualmente una apocalíptica en confrontación de las diferentes fuerzas? I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. Va a ser una... O sea, dice... Hablaba con mi compañero que si pudiese que pasase, dice, va a pasar. Confrontación de fuerzas. Wow. Una confrontación de fuerzas desde el inicio de las civilizaciones. ¿Sabemos todo lo que tenemos que saber sobre las intenciones reales de su mundo? Solo digo, dice. 65 por 12 opciones que estaban planteando sobre la mesa. Se empezó a revelar una historia. Algo épico. Realmente épico. Una historia que de cualquier forma se siente la culminación de los primeros 20 años de la historia. Una historia que se siente que hacen sus cosas. Que va a ser victoriosa para los próximos 20 años de aventura. ¿Qué historia puede ser esa? Dios. Vamos al Blizzcon, tío. Han llamado a la historia World Soul Saga. La historia de las almas. La saga de la historia de las almas. Bueno, la saga de las almas del mundo. Mejor. Es tan épica que no puede ser guardada en una sola expansión y que va a tener que ser distribuida durante varias expansiones en el futuro, en los próximos años. ¿Te imaginas? No sé cómo lo van a arreglar. Están trabajando en cómo entregar las expansiones de esta expansión en el modo. Dice que nos asegura que se está moviendo con propósito y que se han matado los dedos detrás del teclado intentando de agrupar todo esto. Dando la escala a este monstruo, han decidido cambiar hoy. Intentando dar la escala de este monstruo, han decidido cambiarlo hoy. En vez de solo de visualizar la próxima expansión, han decidido dar pinceladas de las próximas 3 expansiones. O sea, van a dar pinceladas de las próximas 3 expansiones para el Warcraft. World of Warcraft. World Soul. ¿Me aceptáis esto? World Soul Saga. Dice, a los amigos que tenéis al lado tuyo, a lo mejor
buckle up. Dice, igual le vamos a spoilear. Dice, ¿sabes qué? Los spoileamos. A tomar por culo. ¿Estáis preparados? Preparados para la primera parte. Y tu 10ª expansión. La primera expansión después de las 10 que hay se llama The War Within, la guerra interior. Vas a estar descendiendo dentro del corazón de Azeroth. Nuevos reinos subterráneos y nuevas clases y culturas ancestrales. Los nerubianos, las fuerzas de la oscuridad. Dios, qué bien suena en inglés, ¿eh? A mí me engancha. El segundo se llamará Lo que tú siempre haces. ¿Cómo? El segundo se llamará Como lo que haces siempre. Pero no he dicho el título. Ahora. Eso es lo que hacéis siempre. World of Warcraft medianoche. Estamos hasta la medianoche. Algunos más que otros. En esta saga vuelve al mundo viejo. A los mundos del Rey Balas. Las fuerzas del vacío. Y quitando la luz y convirtiéndolo en oscuridad. Tendrás que mantener la fuerza de la luz y expulsar a la sombra para siempre. Esto es un misterio, ¿eh? Por supuesto es Azeroth. Igual las cosas no van como planeas. Igual las cosas caen en espiral salvajemente, llevándonos a la tercera parte de World of Saga. World of Warcraft, el último titán. O sea, dice que tiene expansiones para 20 años, para los siguientes 20 años. Y este es el primer episodio que tiene que ser dividido en 3 packs. Las tierras del invierno del Northrend. El retorno de los titanes a Azeroth. Las traducciones están mal, tío. Pone Wilber. Y vas a ver una vasta conspiración que va a estirar la historia del mundo y la verdadera naturaleza de Azeroth. Es un cachondo. Silithus. Joder. Una expansión en 3 partes. Espero que cambien cositas, como que le limpien un poco la cara y lo hagan un poco más activo. Estamos planeando para todos los... Estamos planeándolo para todas las superficies con el corazón de esta franquicia. Ahora, venir aquí. Mirarme. Siempre quería decir eso. Si eres un jugador actual,
O si te metes después de muchas expansiones, ahora es el momento para venir a casa. Ahora es el momento de ponerte las botas o coger tu espada o tu varita y ponerte en esta pelea. Bueno, varita, he dicho bastón. Azeroth necesita a sus defensores más que nunca ahora. En unos momentos nos van a dar una profunda vista del mundo que nos vamos a mover. Quiere recordarnos algo, que a veces cosas muy épicas pueden empezar con cosas muy pequeñas, muy sensibles, pequeñas sensibilidades. A ver, este es uno de esos momentos que van a empezar. Orgullosos defensores de Azeroth. Blizzcon le permite que el World Soul Saga empiece. Vamos a ver qué nos presentan. Cinemática de locos para variar. Si sacasen el render así, yo sé más de uno que volvía. Anduin. Este es Anduin. Anduin. Yo creo que está mal la traducción. Yo creo que ha dicho Anduin. No creo que haya dicho y venceremos. Dios, qué chulo, tío. You're here to tell me we don't get to hide. Thrall. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. El tiempo por sí solo no cura nada. You didn't just come here for me. No solamente he venido aquí por mí. It's the visions. Son las visiones. You've seen them. Los has visto. I suspect many have lately. Sospecho que demasiados lo han visto últimamente. Dios. Algo. Alguien está llamando desde el corazón del mundo. Una voz desde el sueño. Algo oscuro está viniendo. Anduin. ¿Ves? Este es Anduin. El mundo necesita tu luz de nuevo. Mi hijo. Espada guapísima, chaval. No soy esa persona nunca más. Ya no soy esa persona. No tengo luz. No después de lo que he visto. No después de lo que he hecho. Tú no eres tu pasado, Anduin. Te creo. Espadaca, ¿eh? Ojito, escúchame. They're getting worse.
Está yendo peor, ¿eh? Mira qué traducción de mierda. They are getting worse. Y ha dicho they are getting worse. Está yendo a peor. Mira. Lo que venga, estaré contigo. Por supuesto que estaré. Pero estamos aquí tirados por la voz. ¿Quién nos está llamando? No estoy seguro todavía. Pero igual eso sí que lo puedes saber. Se le ha caído a alguien, dice. Wow. Chaval. La guerra interior. ¿Qué? Rayada de cinemáticas. Qué pena que no tenga esa espada ya nunca más. He dicho muchas veces que empezar esto y donde vamos me llega al corazón. Vamos a hablar del mundo interior de World Soul Saga. Bueno, indagando encontramos una civilización nerubiana que se vio en Legión por primera vez. La última vez que vimos a Zalatas nos prometió que lo volveríamos a ver. Y es correcto. Se le volverá a ver. Visiones que vienen del profundo del mundo. Alguien lo ha visto de forma diferente. My visions are not the same as the others. No radiance. No radiación. No hay canción. Just the shadow. Solo la sombra. Taunting me. From below. Llamándome desde abajo. Azikahel Kale. La isla de Dorn. More of the same. Más de lo mismo, no parecen gráficos diferentes, ¿eh? Nueva zona Hallowfall. Claro, hay que entender que el público que juega World of Warcraft quiere esto, quiere estos gráficos, quiere este tipo de juego, quiere... Es la filosofía y el lore que hay detrás, más que cómo se ve. O cómo se juega, si es estático o auto-target. Nuevas razas. Vuelos dinámicos. Conquistar nuevas mazmorras y raids. The fate of our world rests upon the edge. La elfa. El destino de nuestro mundo está en el borde de un cuchillo. Y nuestras batallas serán responsables de ello. ¿Vais a jugarlo en las expansiones estas? Yo no sé qué haré, ¿eh? If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for Con un par de amigos y familia tenemos devotos, una variedad de experiencias que ofrecen gran recompensa.
Si os gusto y tenéis obsesión con... Tenéis bandas de guerra. Puedes forjar tu banda de guerra. Que consigue reputaciones, transmogs y cosas personalizadas para tu clan. Igual quieres transformar tu guerrero en la rama de la oscuridad, del arquero oscuro o algo así. Le puedes aplicar las habilidades. Y poder desbloquearlo como una raza aliada. Hay mucho más de lo que hablar. Vale. Este panel acaba aquí. Después de la ceremonia hay más cosas. El parche de World Within se... Mira, Fall 2024, en la primavera de 2024 lo sueltan. Release. Lo lanzan. Estoy muy excitada de esta nueva jornada con vosotros y desde mi corazón, muchas gracias por llevar nuestro mundo a la vida. Joder, esta mujer debe ser la madre del World of Warcraft. O la abuela. Y con gracias hacia Mike Ibarra. Vale. Mucho que ver durante los 2 siguientes días. Esto es solo el principio. Es un placer estar con todo el equipo Blizzard y disfrutar del show. Vale, esto creo que ha sido la ceremonia de apertura. Supongo que ahora meterá algún conciertito o algo así. Bien. La verdad es que muy bien. Un buen resumen, un buen canapé para saber lo que se acerca, lo que se viene. Bien. Hasta aquí. Mañana habrá que ver... Mañana no lo retransmitiré todo, pero sí que estaré viéndolo a ver qué dicen de nuevo de los nuevos juegos y tal. Del nuevo WoW, de las nuevas expansiones y todo esto, a ver si dicen algo nuevo, algo fresco. Pero bueno, pinta bien, la verdad es que pinta bien. ¿Qué opináis? Que metan caña al Diablo 4. El Diablo 4 ya hemos visto que van a meter en esta Season 2 le van a meter una expansión nueva que va a ser cremita, canelita en rama y por lo que se ve el Diablo 4 lo tiene, hay juego para rato. Yo tengo que darle caña al Diablo 4, tengo que llegar a 100 ya y sobre todo a ver qué pasa con Throne of Liberty. Pero bueno, hasta aquí la ceremonia de apertura, ¿vale? Nada, lo vamos a dejar aquí y seguimos hablando mañana, ¿vale? Portaros bien. Gracias por estar ahí y adiós.